Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos una vez más en Alas de Esperanza. Hoy un tema muy importante ligado a lo que es el cuidado. Estamos en lo que es el trabajo, la misión dentro de lo que es un equipo, particularmente, por ejemplo, el equipo de salud, que es cuidar al otro desde un acompañamiento terapéutico que alivia, que de alguna manera dignifica y que permite la autonomía de la persona cuidada. Así que ya estamos con ustedes. Nos acompaña Turu Carretero. Gracias, Turu, por tu aporte en todo lo que es tecnología digital y en el uso de estas tintas HP que tienen un sentido ecológico muy importante. ¿Cuánto se puede decir de acompañar? ¿Qué significa acompañar? Abrazar el dolor, incluso en el silencio, cosas que son realmente necesarias para aquel que es cuidado con todo el amor, con todo el cariño, en la posibilidad de recorrer un camino juntos. Esa es un poco la idea, la temática de este programa y voy a presentar mis primeras amigas que están acompañándome. Urbina, María Luz, Lucecita, ¿cómo andás? Hola, Coqui, bien. ¿Los Gracias. nervios bien? Sí, bueno, manejándolo. Me parece bárbaro. Bienvenida y muchas gracias por acompañarme. Jerez Salazar, Graciela, ¿cómo andás, Grace? ¿Qué tal? Bien, Bueno, muchas gracias por la tranquila también, ¿no? Un poquito. Bueno, vale el hecho de que tanto Grace como Lucecita son alumnas del acompañamiento terapéutico, la tecnicatura en acompañamiento terapéutico en el Instituto 40. Me pareció interesante un poco ver los distintos aspectos de abordaje, desde el tema de aquel que decide, voy a estudiar esto, hasta quien realmente ejerce la profesión, y después un acompañamiento respecto de lo que es el tratamiento psicológico, de lo que es el acompañar, la soledad, el sufrimiento, el dolor, ¿no? Bueno, ¿por qué acompañamiento terapéutico? Cuéntenme. Bueno, yo la elegí porque no encontraba un rumbo. Terminé en el 22, el secundario, decidí estudiar lengua y literatura y no me encontraba. Y yo creo que cuando uno es chico no sabe lo que quiere estudiar, como que tiene una idea, pero esa idea está ahí rondando y por ahí quiere ser otra cosa o ver otra cosa. Hasta que me decidí y me anoté y dije, bueno, voy a ver. Y cuando me anoté y me inscribí y empecé a cursar, una maravilla. Nada que ver con lo que yo venía viendo, empecé a ver otras cosas de distintas maneras. Empecé a saber también el tema de lo que es la salud mental, y también empezás a tener en cuenta otras cosas de lo que es la salud. Tu vocabulario obviamente va cambiando a medida que vas conociendo nuevas trayectorias, nuevos proyectos. Y la verdad que por ahí también lo que te ayuda a esta carrera es que por ahí te pasan tantas cosas en la vida, nos pasan a todos, cualquier problema que sea, que esa carrera te ayuda más o menos a comprender o decir, bueno, ¿por qué pasa esto? O le doy otra mirada. Y nada, contenta con la carrera que estoy eligiendo. De todos modos, te cuento que tu vocación la demostrás permanentemente, ¿no? Constantemente estoy demostrándola. El entusiasmo, ¿no? Y también porque estar acá representando mi carrera, mi tecnicatura, ayuda a un montón de la población o parte de las personas a que sepan diferenciar lo que es un acompañante de lo que es un terapeuta o un psicólogo o un enfermero. Porque hay mucha gente que sabe lo que es y hay gente que no sabe lo que es. Entonces, abrir un espacio como para que la gente pueda entendernos y sepa diferenciar el tema. O sea que existe un vínculo de ida y vuelta, ¿no? Grace, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, sí. Bueno, yo terminé la secundaria hace bastante más años que Luz y descubrí esta vocación
por algunas cosas que me habían pasado en la vida, tenía ganas de estudiar y quería hacerlo bien, de forma profesional. Y bueno, y descubrí en el Instituto 40 lo de la carrera de la tecnicatura de acompañante terapéutico. Ese acompañamiento que hacemos en el ciclo vital de las personas, prepararnos, cómo trabajar con el equipo interdisciplinario, todos esos pasos que vamos dando. Este es nuestro primer año y la verdad que yo estoy contenta porque, claro, esos pasos que uno va dando y aprendiendo con las prácticas, con el estudio, esa vocación de servicio que uno tiene, la escucha, el vínculo que hace con el paciente, el aprender a trabajar con, bueno, con los distintos profesionales de la salud. Estoy contenta y bueno, no, bien con este nuevo desafío, digamos. Bueno, un desafío permanente el de ustedes, Es un desafío ¿no? permanente y una preparación permanente. Por supuesto. Y cabe destacar que hay unos profesores excelentes que tenemos en la carrera, muy bien preparados, así que bueno, Grace, en este desafío permanente que es la vida del sí, acompañante terapéutico, totalmente. ustedes están en el cuidado de una persona, ¿no? Sí. Pero esa persona la tienen un poco que reconocer como persona más allá de una enfermedad o una discapacidad, ¿no es así? Exacto. Ahí nos enfocamos en la esencia de la persona. No vemos en lo que comúnmente las personas observan de esa persona. Nos vinculamos desde otro lugar. El interior de las personas, lo que son sus sueños, las necesidades, desde que salga desde ese lugar y acompañarlos en este proceso de que pueda seguir con su vida. Sí. Y cumplir objetivos. Y como vos dijiste, que de la autonomía de la persona, no de una forma asistencial. Sí. Está bueno eso, ¿no? Sí. Lucecita, de golpe puede pasar, yo diría que pasa, ¿no? Es frecuente, quizás por ahí vos no has alcanzado todavía a vivirlo, estás en los comienzos, ¿no es cierto? Pero digo, imagínate lo que puede ser estar frente a una persona con momentos límites de la vida, ¿no es cierto? Y con cuidados paliativos, por ejemplo. ¿Cómo te encontrarías vos frente a esa persona que más allá de su enfermedad, su discapacidad, vive los últimos momentos de la vida? Porque como decimos siempre, la muerte es un proceso que es parte de la vida, ¿no? Y me han pasado, sí, que he tenido varias veces esa situación, pero bueno, tratar de afrontarlo, pararme en mi lugar como AT y tratar de contenerlo, de apoyarlo, de acompañarlo. Obviamente cuando el vínculo sea lo mejor y hayamos logrado un vínculo establecido, un vínculo lindo que tengamos con nuestro paciente, en el cual nosotros le podamos o le digamos algo y que nuestro paciente pueda entenderlo. O bien que se pueda sentir contenido por nosotros mismos. Como que nosotros brindamos todo lo que es nuestro apoyo, nuestra motivación hacia ese paciente, como decía Gra, la autonomía propia también, de que pasen de hacer una acción involuntaria a que pasen a hacer una acción que sea voluntaria sobre ellos mismos. ¿Qué buscas con este trabajo de acompañamiento, de ayuda, de caminar juntos? ¿Se busca algo desde la T? Y la verdad que buscas muchas opciones. Yo lo que busco es poder entender a esas personas que sufren o por ahí que no sufren, que tienen esas patologías diferentes. Yo busco comprender, motivar, ayudar y estar para cuando necesiten y seguir estando y que puedan salir de donde están. Grace, y desde el punto de vista personal, ¿no hay ninguna motivación específica para vos? ¿No esperás gratitud ni reconocimiento, ¿no es cierto, Néstor? No, no es algo personal, uno se enfoca, digamos, en el paciente, nosotros nos vinculamos con el paciente,
que él pueda seguir de forma autónoma, digamos, y bueno, y los lineamientos que nos van dando los profesionales, que podría ser el psicólogo, tratamos de cumplir esos objetivos. O sea, vocación pura, ¿no? Es vocación pura, sí, de servicio, y de hacer ese lazo especial con la persona para poder trabajar y bueno, y que siga de forma autónoma cumplir los objetivos que nos van dando los distintos profesionales, ¿no? Ahora, estás en tu trabajo de acompañante terapéutico frente a una persona en los límites de la vida y vos tenés un desafío tremendo que es de golpe aceptar el proceso límite de esa persona. Y te pregunto, ¿qué es más difícil? Poder aceptar que la persona esa está en los límites de la vida, quizá con paliativos, ¿no es cierto?, con alguna enfermedad que sabemos cuál es el fin, o por el otro lado, la impotencia que indudablemente debe vivir ese acompañante terapéutico que no puede hacer nada para volver atrás de ese cuadro. ¿Qué es más difícil? Y es difícil, sabemos que en la vida lo que es la muerte, el sufrimiento, como que no tenemos opción, que todos en algún momento de la vida pasamos por esas situaciones, ¿no es cierto? Poder acompañar para que la persona transite de la mejor forma posible en esa aceptación, que digamos que como vos misma lo decías, así como nacemos, la muerte también es parte de la vida. Y en ese proceso, una aceptación amorosa, nosotros acompañando de la mejor forma posible en esa trayectoria. Sí, tratando de que cada día en ese cotidiano sea cada día mejor, digamos. Ese sería nuestro objetivo, nuestro trabajo. Difícil, ¿no? Sí, por supuesto que es difícil. Porque a veces no podés ponerle, te planteas un objetivo en un caso, pero ese caso está tan complicado y no podés formar un vínculo, como decíamos hoy, cariñoso, un vínculo que vos decís, bueno, me llevo bien con el paciente, sé que el paciente diciéndole estas cosas va a reaccionar de distinta manera. Y bueno, si no surge ese vínculo, nosotros no podemos seguir trabajando. Por más que busquemos distintas actividades o distintas formas de expresarnos delante de nuestro paciente. Por ahí es muy complicado y bueno, por eso tenemos que seguir. Y bueno, lamentablemente estamos terminando el bloque, se fue rápido, como los nervios de Lucecita, muy rápido. Y bueno, me gustaría que ustedes muy rápidamente cerraran este bloque primero, marca un poco la vocación, el vínculo, porque ustedes son un puente entre la persona que cuidan, entre la familia y el equipo de salud, ¿no es cierto? En el logro de la autonomía y aportando un poco a la dignidad de la persona. En poquitas palabras, márcame todo esto. Acompañar, contener y motivar. Grace. Sí, el puente, me encanta la palabra puente porque es unión, es un nexo, es forma de vincularnos. El acompañante terapéutico con los profesionales, con la familia, para que pueda transitar en el ciclo vital que se encuentre de la mejor forma posible el paciente. Bueno, nosotros damos alma, vida y corazón, nos estamos preparando para este nuevo desafío. Canción ahí, ¿no? ¡Ay, sí! Bueno. Sí, Les agradezco, esto es lindo como para poder de alguna manera meternos en esta vida tan importante, tan pasional, que hace un poco al que acompaña, más específicamente en este caso desde el punto de vista profesional, como acompañante terapéutico, una figura que realmente después vamos a hablar, a veces por ahí desconocida en este mundo en que vivimos y sobre todo dentro de lo que es el equipo de salud, pero que realmente es fundamental revalorizar o valorizarla, empoderarla, porque es parte de ese equipo y porque además
cuánto se necesita en estos momentos, sobre todo, de recupero de lo que es la dignidad y la autonomía en lo que hace a esta muchas veces presente soledad, angustia, sufrimiento, el poco sentido de la vida, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa y continuamos en Alas de Esperanza. Estamos en Alas de Esperanza, segundo bloque, estamos hablando sobre el acompañamiento, particularmente sobre esta hermosa profesión de vocación, de servicio, llamada acompañante terapéutico. Dos nuevas amigas me visitan, me acompañan, con ellas vamos a hablar sobre esto justamente. Alicia Verdugo, vieja amiga de cursada. ¿Cómo andas, Alicia? Bien, bien, bien. Gracias por estar presente. Gracias a vos por invitarme. Bueno. Eugenia del Canto también, compañera de trabajo. ¿Cómo andas, Eugenia? Bien. Bueno, gracias por tu aporte y por todo lo que nos va a ayudar en este tema de poder entender un poco lo que es el acompañamiento. Yo quiero plantearles un poco que nos cuenten la importancia que tiene el acompañante terapéutico en la sociedad actual, que tiene y que tendría que tener. O sea, apunto un poco a las cuestiones reales, verdaderas, la inserción dentro de lo que, por ejemplo, es el equipo de salud. Muchas veces se pregonan ciertas cuestiones, hablamos de la multidisciplina y demás, y la realidad es que esto de la multidisciplina pasa por una disciplina y media, digo yo, dentro del contexto este, ¿no? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el ámbito de desarrollo del trabajo? Los ámbitos son muy amplios, igual que las edades. Eso es algo bueno en la profesión porque uno puede sentirse cómodo en diferentes ámbitos y también en diferentes edades, ¿no? No es lo mismo trabajar con un niño que trabajar con un adulto mayor. No es lo mismo trabajar en salud mental que en discapacidad. Entonces todo eso también va haciendo también un poco a la función, ¿no? Lo que uno va... Yo, por ejemplo, me gusta trabajar mucho en salud mental y estoy trabajando mucho con la tercera edad hoy. Muchos problemas cognitivos, ¿no? Sí. En la tercera edad. Sí, yo creo que ahí lo más importante es el proceso este de la muerte y cómo poder acompañar a la muerte que desea esa persona que acompañamos, ¿no? Creo que eso es lo más difícil, lo que uno tiene que tener ahí como muy trabajado personalmente es qué le pasa con esto de la muerte, ¿no? Eugenia, es lo que quería un poco plantear, una cuestión vivencial que nos viene bien para poder reflexionar, ¿no? Vos que estás trabajando en estas situaciones, en estos momentos límites, en la persona que de golpe instalada en una demencia, ¿no es cierto? Por ahí le es difícil comprender o no genera la realidad de su situación. Y vos, desde el acompañamiento terapéutico, ¿qué pasa como para ayudar a esa situación? Y a mí, yo hace como 4 años por lo menos que estoy trabajando en tercera edad y la verdad es que despedir gente, o sea, por más que no la acompañe, es duro. Es duro y hay que trabajarlo. Mentiría si diría, oh, no pasa nada, pero no, es duro. Es duro ver las abuelitas que se van. Bueno, Ali tiene ahí una anécdota para contar de eso, sí. de quién acompañó. Y también cuando ves las abuelitas que tienen Alzheimer o que están ya en sus últimas fases, también te deja como, no sé, parece que tienen como siete vidas, digo yo. Digo, no, hoy no pasa. Y no. Y eso también es como, ¿no? Es como una enseñanza para uno también, ¿no? Como... Bueno, no deja de ser una esperanza desafiante para vos esto, ¿no? Otro día, sí, ¿no? Sí. Alicia, ¿qué historia nos vas a contar?
Bueno, yo generalmente en realidad trabajo, me dedico más a lo que es discapacidad y trabajo con niñeces, pero en algunos momentos también he hecho acompañamientos a adultos y adultos mayores, la mayoría con discapacidad. El año pasado, bueno, casualmente trabajé con una adulta mayor que, bueno, dentro de mi acompañamiento, bueno, ella falleció y para mí me parece que también nosotros como acompañantes acá hay algo que también lo aprendemos durante toda la tecnicatura y digo, y es algo que yo como acompañante y como técnica digo, también lo refuerzo todo el tiempo, es la importancia de la supervisión y del trabajo, o sea, el trabajo con uno mismo, ¿no? Digo, ir al psicólogo, trabajar sobre uno mismo. Porque bueno, es como bien dice Euge, digo, uno tiene que tener trabajado para uno los duelos y qué te pasa a vos con la muerte, ¿no? Digo, para poder también, digo, porque a uno también se ve afectado, digo, por más que uno tenga distancia operativa, Sí, la distancia operativa, bueno, estás metido existe. con todo, ¿no? Sí, o sea, igual está bueno y me parece que también es algo que uno tiene que aprender como acompañante, digo, a trabajar esa distancia. Sí, Digo, fundamental, ¿no? Es fundamental para poder ir todos los días a trabajar. Sí, digo, uno sale y de ser su objetivo, trabajo. ¿no? Ser objetivo Sí, en ser tu objetivo. trabajo. Sí, bueno, claro, totalmente. Digo, pero vos vas, trabajás con discapacidad, trabajás con salud mental, pero bueno, tenés que poder salir de ese trabajo y volver a tu vida, a tu casa, a tus cosas. Yo pensaba cuando hablabas de los duelos, que un AT, en definitiva, tiene dos duelos. El duelo que vive desde el acompañar y tus duelos propios. Sí, bueno, claro, ahí se van jugando mezclan ambas. también, Sí, ¿no? sí, se mezclan, pero bueno, también hay que saber trabajarlo. Sí, hay que diferenciar. Me parece que es eso, que hay dos cuestiones que son fundamentales, que son eso, la supervisión del trabajo que hacemos, digo, para que ese trabajo, esos objetivos que planteaban las chicas hoy, se puedan cumplir y que se puedan cumplir. No siempre se pueden cumplir, No, obviamente, no, los objetivos. A veces hay que reconfigurar esos objetivos, digo, porque bueno, uno se puede querer plantear hacer ciertas cosas con un usuario, digo, y bueno, no las podés lograr, no se puede, digo, Sí. por diferentes circunstancias, digo. De todos modos, Alicia, me parece que el objetivo es acompañarlo hasta, ¿no? Sí, Porque realmente ese claro, es el tal objetivo cual. cumplido, ¿no? Sí. Contame un poquito de... vos trabajás con chicos con discapacidad, Sí. ¿no? Contanos un poquito qué experiencia, qué tipo de discapacidad. Yo generalmente suelo trabajar particularmente en escuelas, también he trabajado en otro tipo de acompañamientos, digo, los lugares donde podemos trabajar, digo, puede ser la educación, dentro de la educación, también podemos trabajar como por fuera de las instituciones, digo, acompañando en la casa, en actividades a las que asista esa persona, o estos niños en estos casos. También podemos trabajar en el ámbito judicial, digo, hay como un montón de ámbitos en los que uno trabaja. Va a depender, digamos, de cada acompañamiento. Claro. Trabajar con discapacidad para mí es trabajar con y por la inclusión de los derechos, ¿no? Cualquier cosa dije, por los derechos de estas personas y por la inclusión de esas Por personas. la inclusión, claro. Algo que tomo, digo, que dijiste hoy, que por ahí, nosotros por ahí en la tecnicatura lo vemos de otra manera, la multidisciplina para mí es como bastante distinto y que creo que es lo que viene pasando hoy un poco, y retomo porque a través de la discapacidad uno ve también cómo funcionan los equipos de salud, o los equipos en general, porque a veces los equipos están conformados también por equipos desde la educación también, ¿no? Sí. Y la interdisciplina ahí es súper importante, y la intersectorialidad, que educación y salud se junten para trabajar juntos, Muy también difícil, es difícil, ¿no? Es bastante difícil y no siempre se da. Celos, competencias. Egos que se ponen ahí en juego, digo, y qué título vale más, cuando en realidad lo importante es los objetivos a los que estamos queriendo llegar, ¿no? Digo, que la idea es llegar juntos. Pero bueno,
lo importante acá es la interdisciplina y que realmente trabajemos juntos, digo, en función de esos objetivos. Para que esa persona a la que estamos acompañando, en nuestro caso, y el caso de todo el equipo, logre esos objetivos. Esa autonomía de la que hablaban, ese poder desenvolverse cada vez más solo en esta vida, digo, porque después uno no está en la vida de esa persona todo el tiempo. Y es importante ofrecerle herramientas para que pueda seguir solo. Bueno, quería un poco cerrar este bloque, es corto, lamentablemente se puede hablar tanto de esto, pero yo sé que el acompañante o ser acompañante terapéutico implica un compromiso de alegría frente a un desafío laboral, profesional, que es duro, que es difícil, ¿no es cierto? Pero quiero rescatar un poco esta alegría, diría Maite, hablemos un poco con alegría de muchas de las cosas que estamos tratando, ¿no? Y yo quiero rescatar un poco esto y plantearles, ¿no? Así muy brevemente y como cierre, si han visto en algún momento dentro de lo que es el ámbito laboral que les ha tocado vivir, nacer esperanza en quienes parecía que era imposible. Euge. Sí, por supuesto. Siempre hay que trabajar mucho la frustración porque vamos un paso adelante y a veces 10 para atrás y siempre estamos así. Sobre todo porque trabajamos con enfermedades que suelen ser de por vida, pero siempre se ve esperanza. O sea, uno siempre deposita, ¿no?, esa confianza a través del vínculo que se hace con el otro, en que sí puede, en que... De todos modos, rescatemos y celebremos esa esperanza, ¿no? Sí, obvio, sí. Es así, ¿no? Sí. O sea, lo viven ustedes de esa forma. Sí, yo sí, me ha pasado decir, wow, mirá, ¿no? Como después de tanto tiempo de acompañamiento esto se acomodó, esto se pudo. Un poco hablar en la rutina del desafío, de la soledad que conviven, del dolor, del sufrimiento, de golpe la esperanza, la alegría de un avance, ¿no es cierto?, de un logro, ¿no? Sí, yo creo que no solo en la persona a la que acompañamos, sino también su entorno muchas veces. Ah, qué bueno eso. Digo, me parece que a veces cuando uno acompaña también empieza a estar esta esperanza y esta alegría, digo, y este ponerse contento a veces por cositas que parecen mínimas, pero que hacen una gran diferencia en la vida de la persona. Entonces me parece que a veces también trabajamos para que el entorno pueda ponerse contento por esos pequeños avances, que no es poco. Que no es poco. Alicia, muchas gracias. Gracias tu a vos. aporte fue hermoso, Eugenia. Muchas gracias también. Bueno, hermoso, y quiero rescatar un poco esto que comentaban Euge y Alicia recién, respecto de la esperanza, respecto a la familia, en el contexto del acompañar en forma permanente, con pequeños pasos hacia adelante, pero celebrando esos pequeños pasos que hacen un poco al sentido, o al buen sentido, al objetivo a cumplir dentro del acompañar, ¿no es cierto? Más allá de todo lo que la vida depara, en esas vidas que se juntan y que intercambian, ¿no es cierto?, en un camino común a recorrer. Tercer bloque de Alas de Esperanza. Estamos siguiendo con este tema del acompañamiento terapéutico, del acompañar en las distintas acepciones. En este bloque específicamente nos gustaría poder comprender un poco algunos aspectos ligados a lo que es el cuidado, el desafío, el miedo, el sufrimiento, la culpa. Y me pareció realmente muy, muy lindo, muy interesante poder tener, por eso la invité, a Lucía Esperanza, que es psicóloga, es amiga del instituto. Bueno, hemos charlado mucho y realmente conozco de sus ganas de hacer cosas y de ir avanzando en forma permanente. ¿Cómo andás, Lu?
Gracias Bien, por Corina. estar, ¿eh? Gracias por invitarme. Bueno. Y nos acompaña Eugenia nuevamente, así que bueno, ya te di la bienvenida y gracias por acompañarnos en este bloque, ¿no? Bueno, Lu, el aspecto psicológico indudablemente es fundamental muchas veces para entender este tema particularmente del acompañar, del acompañamiento terapéutico. Y yo te quería plantear fundamentalmente algo que cruza transversalmente a todas las profesiones, al menos yo conozco lo que es en salud, ¿no es cierto? Muchas veces hablamos del burnout, del quemarse, del desgastarse emocional y físicamente, no doy más. Gran riesgo para todos, particularmente en este tema ligado un poco a la salud mental, ¿no es cierto? Quería que nos definas como psicóloga qué es esto, cómo se produce, cuáles son los síntomas, porque realmente existen síntomas y qué debemos hacer. Bien, el burnout es un padecimiento que es muy común en todas las disciplinas ligadas a la salud, en lo que son sobre todo profesiones de cuidado y de poner el cuerpo para trabajar con otros. Uno de los síntomas fundamentales es esto que dijiste de estar quemado, cuando ya cognitiva y emocionalmente no damos más. Tiene que ver no solamente con el trabajo de cuidado, sino también con las condiciones de trabajo. Horas de trabajo, sueldo, equipo de trabajo. No es lo mismo trabajar solo que estar respaldado por un equipo profesional. En el caso del acompañamiento terapéutico es algo que suele suceder, que muchas veces el técnico o el acompañante queda solo o no hay un trabajo interdisciplinario, que es lo que decían las chicas en el bloque anterior. Entonces, en la toma de decisiones o en el hacer con la persona con la que se trabaja, con el acompañado, muchas veces genera desgaste emocional. Los síntomas pueden ser desde síntomas más cognitivos, de dificultades de atención, dificultades de concentración, problemas de sueño, muchas veces insomnio o hipersomnio, dificultades por ahí de manejo de la ansiedad, irritabilidad, enojo, dificultades por ahí en la toma de decisiones. Y desde lo emocional también muchas veces se presentan dificultades para vivenciar emociones positivas, o lo que se llaman emociones positivas. Suelen estar más ligadas a la tristeza, al enojo, a la irritabilidad. ¿Puede haber falta de motivación también en el profesional? Sí, eso es más consecuencia de por ahí del estar quemado, del desgaste al que queda expuesto. La motivación también es parte también sí, las dificultades en la motivación, en el sostenimiento de la motivación, en las ganas de hacer cosas nuevas o de generar cambios, es también algo que se puede llegar a presentar. Sí. Euge, ¿has vivido o tenés conocimiento de este padecimiento? Sí, claro que sí. Eso. Debe ser muy difícil poder superarlo. Hoy es difícil, creo que no. Obviamente que en salud, ¿no? Que uno trabaja a través de los vínculos, sobre todo en mi profesión, y con un otro, ¿no? Que tiene diferentes dificultades, y con un otro, ¿no? Que tiene diferentes dificultades. Me recostó hacerme un piso y decir, bueno, no, con Yoma no trabajo, y es horrible lo que digo, pero vos tenés que vivir. Y eso también, digamos, contextualmente, ¿no? Más allá de la profesión, nos enferma un poco, porque estamos como resaturados. Sí, no es más difícil, allá ¿no? yo creo que va más allá de trabajar en salud. Por eso hablabas del contexto, ¿no? Sí, Es sí, fundamental. yo creo que hoy este tipo de patología es muy contextual también, ¿no? No solamente por lo que decía Lu, de si trabajás en equipo, estás acompañado, digamos que eso es fundamental y es una pieza porque si no lo que se sostiene se cae. Sí, por supuesto, no cae. puede estar sola. Pero yo creo que también es hoy cada vez más difícil que eso no suceda. Lu, el gran tema de la culpa, bien temario relativo a la psicología, ¿no? Ok. Ahora, yo acompañante terapéutico, tengo mis objetivos, quizá como decíamos antes, el logro absoluto
del objetivo es la alternativa del acompañar y de la esperanza de una, aunque sea pequeña mejora, ¿no? Aunque sea en la dignidad de los últimos momentos, la dignidad de la muerte, ni hablar del logro de la autonomía. Pero fracaso en esto desde el punto de vista, o creo que fracaso, desde el punto de vista de la aplicación, no tengo los logros, hay frustración, hay culpa. ¿Cómo elaboro esto yo como AT? Fundamentalmente la AT tiene que poder tener un espacio de, como decían las chicas en el bloque anterior, de supervisión de su trabajo y también un espacio personal de terapia, cosa de por ahí ir transitando estas emociones que es común que puedan suceder. También en la formación, bueno, nos conocemos de ahí de la tecnicatura, en la formación hacemos hincapié como docentes en esto de si las cosas no salen, si los objetivos que se proponen por situaciones particulares de la persona que acompañan, situaciones del contexto, de los recursos, también el tema de si se trabaja con un respaldo. Todo limita, ¿no? Sí, eso lleva a que uno pueda ir ajustando objetivos, redefiniéndolos, incluso negociando con la persona con la que se acompaña. La persona que es acompañada no es un sujeto pasivo al que se le hace intervenciones, sino que también es autónomo en la toma de decisiones y es lo que se busca, ¿no? Desde el trabajo de acompañamiento. Qué bueno, esto es autónomo en la toma de decisiones. Por supuesto. ¿Qué explica eso? ¿Cómo lo explicás? Pienso en la capacidad de agenciamiento, de que las personas, más allá de que tengan algún padecimiento en salud mental, que bueno, yo puedo hablar de esa área porque es en la que me desempeño, o algún padecimiento crónico, son sujetos de derechos y obviamente son quienes o quienes pueden tomar y tienen todo el derecho a tomar decisiones sobre su vida y sobre las prácticas que Ahora, las acompañan. ¿Estas personas en su condición te demandan ese derecho? ¿O se lo proponés vos o lo ejecutás a través del trabajo profesional tuyo? La posibilidad de tener el derecho a hablar, el derecho a decidir. Es que eso se debe dar por sentado, creo que es una premisa. ¿Te parece? Debería darse por sentado, sí. Sí. Al menos así es, por lo menos desde mi... Estamos en la época donde los locos se encerraban, digo. Claro, al menos yo intento formar así a los alumnos que pasan por la tecnicatura, de respetar y de incluso negociar en la toma de decisiones, porque por ahí pueden decidir un objetivo a trabajar y después la persona no quiere hacerlo o no lo quiere hacer de esa manera y ahí es cuando tienen que empezar a instrumentar. Está bueno, no, pero vale realmente, ¿no? Se negocia. Se negocia. Lu, ¿qué diferencia hay entre ponerse en el lugar del otro y sentir con el otro? Okay. Ponerse en el lugar del otro tiene que ver con esta capacidad que vamos desarrollando a lo largo de la vida, que es la famosa empatía. El poder por ahí reconocer e identificar las emociones o qué mueve o qué motiva a la persona y también el contexto en el que esas emociones se presentan. Y sentir con el otro es ya por ahí vivenciar la misma emoción. Que acá, bueno, las chicas en el bloque anterior habían mencionado la distancia operativa, lo que los psicólogos llamamos disociación instrumental. Para poder trabajar con una persona, sí podemos o tenemos que reconocer e identificar lo que le está pasando, pero no podemos ponernos a sufrir con esa persona, sino no terminamos siendo profesionales en nuestro rol. Sí, no te podés involucrar desde ese aspecto, ¿no? Importante el logro de la autonomía. Fundamental. Fundamental. ¿Qué implica la autonomía para un paciente en momentos límites de la vida? En momentos límites de la vida. Sí. En la tercera edad me estás preguntando. Sí. Bueno, es un duelo que se trabaja, porque es algo que se va perdiendo, ¿no? Y vas acompañando esto, ¿no? De que dejan de caminar y pasan a silla de rueda. Yo actualmente estoy trabajando con una abuelita que tiene Parkinson y está con dificultades ya hasta para tragar, digamos. Entonces, después lo que queda son los cuidados paliativos. Del Parkinson. Sí, estamos en la fase terminal y cuando yo empecé a acompañarla íbamos a caminar a la Plaza San Martín, dábamos una vuelta
Entonces, bueno, también es duro para uno ir perdiendo la autonomía. De hecho, a veces se ponen como agresivos y no quieren. Pero bueno, siempre respetando, ¿no? Porque a veces no quieren que les des de comer en la boca, por ejemplo, se enojan. Sí, sí, sí. Y bueno, hasta que te lo piden, ¿no? Qué bárbaro. En esa edad la autonomía es Fundamental. como una entrega, parece, ¿no? Yo creo que pasa como una por entrega eso, al sí, otro. sí, sí. Una entrega activa, porque te Sí. está pidiendo para, ¿no? Bueno, Lu, yo te voy a hacer una pregunta agregada que quizás tenga algo que ver. Cierre cognitivo. Contame un poco esto que estás manejando desde el punto de vista de la innovación de la psicología, ¿no? Ok, la necesidad de ser cognitivo era lo que te contaba. La necesidad de ser Sí, cognitivo. es un constructo psicológico que de alguna manera define cuando no tenemos o no sabemos completamente algo y necesitamos como tomar una decisión o tenemos el deseo de cortar con la incertidumbre, solemos tomar la respuesta que más nos convence o la más aceptada. Y muchas veces está dista de lo que, en el caso que yo estoy investigando de la evidencia científica, pero que frente a la incertidumbre o frente a la ambigüedad tendemos a tomar y a cerrarnos en una posición. Suele suceder que es muy difícil después cambiar de postura o cambiar de pensamiento cuando ya tomamos una... En la evidencia idea. científica tenés el agregado de que vos partís de una hipótesis. Sí. Y después tenés que cambiarla eventualmente si generás un cierre cognitivo, ¿no? No es Sí, fácil eso, ¿no? Lo difícil es que cuando hay mayor necesidad de cierre cognitivo hay más resistencia a cambiar una postura o una idea, porque uno termina evaluando la realidad y cuando evalúas la realidad también te comportas de esa manera a partir de bueno, estas ideas previas o estas creencias. Lu, muchísimas gracias, Gracias a por tu vos. aporte. Euge, una vez más, muchas gracias. Vamos a una pausa y último bloque de Alas de Esperanza. Alas de Esperanza, último bloque. Algo que les quiero comentar y un poco rescatar algunos conceptos de estos bloques anteriores que me llegaron y mucho. Cuando se habló de puente, del acompañamiento terapéutico, puente, unión, nexo entre lo que es la familia, el acompañado y el equipo de salud. Insertar, que esté presente, que lo viva activamente a esta profesión que indudablemente, como todas las demás, va a aportar sus saberes, sus conocimientos a lo que es el servicio de la persona cuidada, de la persona enferma, de la persona discapacitada, porque realmente necesita de este nuevo saber, nuevo en el sentido del aporte en este equipo de salud, que debe interpretar que cada saber es distinto y complementa lo tuyo con lo mío. Y después me quedo también con esto que comentaron Alicia y Euge, en lo que hace un poco a la esperanza, sobre todo en momentos límites, y al aporte imprescindible de la familia, en ese contexto donde también es importante involucrar, incluir y acompañar a la familia en estos momentos, ¿no? Pero bueno, quería tener una última palabra, un último concepto, sobre todo ligado un poco a esto, la alegría de la vocación, la alegría del servicio. Yo creo que cada uno tiene una misión en la vida y esa vocación volcada en algo que estudias porque te gusta, como dijo Lucecita al comienzo, me gustó lo que es la vida, lo voy a aplicar a muchas cosas que me pasaron. Bueno, esto no deja de ser una alegría, alegría con la que estudiás, alegría con la que te formás, alegría con la que generás ese oficio, esa profesión en servicio de los demás. ¿Es así, Euge? Es un poco así, sí. Eso. Es un poco así. Yo creo que hacer lo que a uno le guste, ya eso es un montón.
y es como para festejar eso, ¿no? Y llevar alegría también es lindo en lugares donde ves tanto dolor, tanto sufrimiento. A mí me pasa que con esto de que trabajo como en 3 geriátricos distintos, con 3 residencias, eh, yo no sé si soy yo la que lleva la alegría o ellos me la devuelven. Es como, Es hermoso lo que estás sí, diciendo. sí. Es hermoso. Siempre me voy ahí o si estoy medio así como, Esto no es, sé, me levanté cansada, no sé qué, y las veo a las abuelitas bueno, y bueno, me contagian de vivir. pero esto es la alegría de vivir, porque Eh, vos decís, voy en la idea, me levanto en la idea de dar, y resulta que recibo más de lo que llevé, sí, por ¿no? eso, yo creo que es una profesión donde eso, das y recibís, eso no hay duda. Lu, ¿qué es la alegría de la vida desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de ser persona con una vocación determinada al cuidado del otro, a la alegría, a la felicidad del otro? Creo que cuando por ahí se logran los objetivos o esto, se apuntala al otro para, bueno, para lograr autonomía, te deja un plus de satisfacción a pesar de que uno pasa en su trabajo por todo el arco de emociones, cuando se logran los objetivos, cuando la otra persona por ahí demuestra avances, es muy satisfactorio y creo que eso hace la vocación. ¿Cómo elaborás desde el punto de vista psicológico la alegría, la felicidad? ¿Cómo se manifiesta desde el punto de vista psicológico? Se vivencian. Cada cual las experimenta Es la como le sale. evidencia. Se vivencian. Ah, se Sí, las vivencia. vivís. Ajá. Sí, Ujú. sí, sí, y obviamente que no está mal manifestarlas. ¿Es una construcción vivencial? ¿La felicidad, por ejemplo? Sí, 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 sí. Sí, es totalmente subjetivo. subjetivo. Nos Ajá. tenemos que meter en otro programa para hablar de eso, pero Bárbaro, sí. no, no, pero por lo menos ya que estamos con esto, terminar con esta alternativa eh, de la imposibilidad por ahí de los logros, ¿no es cierto? Relativo al hecho de que voy con esta predisposición de alegría, de esperanza, de felicidad en la ayuda del otro, ¿no? Ujú. Que tiene mucho de psicológico también Sí, por eso, ¿no? supuesto. Gracias, Lu. Bueno, quiero leerles algo que va mucho a oídos y a internalizarlo para aquel que es acompañante terapéutico. Se me ocurrió escribirlo desde aquel que es cuidado, es decir, es como decirle, sientan las palabras de aquel al que están cuidando, porque esto es lo que les dice. Gracias por tu abrazo que no aprieta, por tu voz que calma y no sujeta, por tu silencio que no juzga, por tu tiempo, por tu luz y tu empatía. Me enseñaste a lograr autonomía, disfrutando la alegría de la vida, acompañándome sin condiciones, acompañando, siempre acompañando. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este Alas de Esperanza, el regreso. Nos vemos en la próxima edición, el próximo miércoles a las 22 horas en nuestro canal regional, Canal 12. Gracias.